la estructuración de todas estas políticas y este marco de sostenibilidad tanto a nivel europeo como a nivel estatal. A continuación, en este segundo bloque nos vamos a centrar en el ámbito foral. Para eso tendremos dos ponentes de primer orden. El primero de ellos, con el que comenzaremos, es Enrique Lucas, que nos acercará al tema desde una perspectiva principalmente jurídica legal. Enrique Lucas es profesor titular de Derecho Constitucional y habilitado para catedrático de la UPV de la Universidad del País Vasco. Es miembro del Consejo General del Poder Judicial y además también tiene una larga trayectoria, ha tenido una larga trayectoria en el Gobierno vasco, en la vicelehendakaritza, y además de todas estas este ejercicio tanto docente como público, es socio director en el despacho de Gómez, Acebo y Pombo en Bilbao. Sin más preámbulos, empezamos con la ponencia, Enrique. Muchas gracias a Aituna, a la Facultad de Derecho, organizadores de esta jornada, que está siendo muy interesante y que creo que es muy oportuna en el tiempo, dadas los diversos problemas que ya se han apuntado y otros más que está despertando esta terrible pandemia que venimos sufriendo desde hace ya más de un año, y que yo voy a enfocar, a pesar del título, ¿no?, que se me ha asignado de la sostenibilidad de la deuda pública, en el caso de las haciendas forales, desde el punto de vista de lo que es la aplicación de la legislación vigente en esta materia a los territorios históricos. Como se ha explicado antes muy bien, tanto en la presentación por parte de Gemma, como luego Diego en la explicación de la regulación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya se han aludido a cómo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, con anterioridad la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Orgánica Complementaria lo hicieron a principios de este siglo, a una remisión al régimen de concierto económico en cuanto a la aplicación a los territorios forales, también el caso obviamente de Navarra, de esta disciplina legal. Esa remisión al ese régimen de concierto económico, a primera vista, pues puede dar, y así debe ser, ¿no?, pie a que se interprete, que se entienda que ha de reproducirse en este ámbito el esquema institucional y procedimental que define al régimen de concierto económico. Sin embargo, hasta ese acuerdo que ha mencionado Gemma, supongo que después se desarrollará la siguiente ponencia un poco más, de 30 de septiembre del año pasado, los territorios históricos han figurado a efectos de esta legislación como entidades locales, con las restricciones que eso conlleva, y como se ha explicado muy bien, en cuanto que estaban obligadas a mantener equilibrio presupuestario y, por tanto, nada de déficit estructural, ni siquiera en situaciones tan graves como la que atravesamos, ni tampoco endeudamiento. La verdad es que es un poco chocante, un poco paradójico, ¿no?, que exista una remisión a un sistema como el de concierto económico que se basa en que es una actualización, ¿no?, de lo que históricamente fue el concierto económico, cuyos protagonistas principales fueron los territorios históricos, y que en esta situación hayan quedado marginados durante bastante tiempo. Esa situación, a mi juicio anómala, pues pudo tener, y parece que así ha sido, ¿no?, pudo sostenerse o pudo mantenerse más o menos durante cierto tiempo, pero llegados a las situaciones críticas, ¿no?, que desde el año pasado se viene registrando en cuanto a una necesidad de un incremento ingente de gasto público y una simultánea pérdida de ingresos tributarios,
pues realmente pues, esto yo creo que necesitaba una respuesta, y esa respuesta afortunadamente llegó de la mano de ese acuerdo. Son estas paradojas, ¿no?, que acompañan al concierto económico, cuya trayectoria azarosa, ¿no?, como siempre se ha dicho, ha estado jalonada por momentos de crisis, de situaciones muy difíciles, y afortunadamente esas crisis se han ido superando a través de acuerdos, a través de la negociación y a través de acuerdos que han sido provechosos para todos. Bueno, yo lo que voy a intentar es exponer de la forma más clara que sea capaz es los elementos o los datos de contraste, ¿no?, de esta paradoja. He dicho que era una paradoja y tengo que explicar ya más en concreto por qué. Y para eso es imprescindible, y no lo haré de una forma rápida, aludir a la garantía constitucional del concierto económico, que es uno de las vertientes, los aspectos de la garantía de la disposición adicional primera de la Constitución a los derechos históricos, cuya interpretación por parte del Tribunal Constitucional, después de ciertas dudas iniciales y de apelaciones a la investigación histórica, etcétera, una doctrina que se definió a partir de la sentencia 7688 de 26 de abril, dictada sobre la llamada Ley de Territorios Históricos, en la que el Tribunal quiso conjugar los dos elementos, o las dos tendencias, ¿no?, en tensión desde el punto de vista del planteamiento constitucional y político, que suponía la incorporación de los derechos históricos a la Constitución, como era, por un lado, pues, la inspiración, obviamente, racional normativa de la Constitución, en términos de García Pelayo, que hacían que no se pudiera reconocer nada preexistente a la voluntad del poder constituyente expresada en la norma fundamental, y, por tanto, hablar de unos derechos históricos como algo adquirido podría suponer una negación de ese poder soberano, originario, etcétera, ¿no?, que es el poder constituyente. Y, por otro lado, la penetración historicista, por utilizar una expresión familiar, que inevitablemente supone en este ámbito reconocer unos hechos históricos, como en otros, en materia de derechos fundamentales, se reconocen cosas tan elementales como la vida, que obviamente no la crea la Constitución, el derecho a la vida o la libertad individual, sino que lo que le da es una fuerza normativa, la asume como propia y, por tanto, la integra dentro de un sistema. Bueno, pues este es el empeño de esta doctrina constitucional que se sienta a partir de entonces, y en la que la técnica que se emplea es la que ya había propuesto Tomás Ramón Fernández, la de la garantía institucional, que significa que no se está reconociendo, se está amparando y respetando un catálogo cerrado de determinados derechos que han tenido una existencia histórica, sino aquellos que, por un lado, sean compatibles con el texto constitucional. Habla de esta disposición del marco de la Constitución, esto es la autonomía, la actualización de derechos históricos, que se actualicen en ese marco y, por tanto, pasen ese filtro y no puedan pervivir, como decía esa sentencia, pues situaciones que serían hoy, dentro de ese marco constitucional, compatibles e insostenibles. Y, por otro, que esa actualización se lleve a cabo por parte del Estatuto de Autonomía, y en él se plasmen esos derechos históricos como instrumento fundamental de actualización. De tal manera que todo aquello que no esté contemplado en el Estatuto, todo aquello que no tenga una probada existencia histórica tolerada por parte del Estado dentro de ese marco de esa actualización realizada por el Estatuto, quedaría fuera de la protección de la disposición adicional. Llevado esto al terreno del concierto económico, pues ha supuesto que se haya sostenido, y pues una de las explicaciones de por qué se ha podido producir esta marginación de los territorios históricos, yo le he llamado así, que puede ser que haya quien considere que no es una marginación, sino que es lo lógico, se ha sostenido, un autor importante en esta materia, el profesor Medina Guerrero, gran conocedor de los derechos históricos. De hecho, yo creo que fue el ganador de la primera edición del premio Leizaola, precisamente en un trabajo sobre ellos. Un experto también en materia de financiación,
de las entidades infraestatales y concretamente también de las comunidades autónomas, y por supuesto también un profundo conocedor e investigador del artículo 135 de la Constitución reformado, de la reforma del 135 y las consecuencias que eso ha traído para las diversas instituciones del Estado a las que se resulta de aplicación. Por tanto, desde el máximo respeto a este profesor, haré también mis comentarios críticos que quizá incluso yo creo que él podría llegar a aceptar. En ese contexto de la actualización estatutaria de los derechos históricos, y con un primer elemento de contraste, y luego ya descenderé a lo que es propiamente el concierto económico, llama la atención que se asimile a los territorios históricos y a las diputaciones forales como órganos ejecutivos de gobierno y administración de estos territorios a las corporaciones locales, porque esa misma sentencia 76-88 pone de manifiesto cómo los territorios históricos sean los titulares originarios de esos derechos y cómo deben conservarlos en los términos de compatibilidad constitucional que he dicho antes y deben ser respetados no solamente por el legislador estatal sino también por el legislador autonómico. De hecho, la sentencia versa sobre la LTH, que algunos los que la impugnaron entendían que rebasaba, ¿no?, la esfera de que debía ser las competencias de las instituciones comunes y sacrificaba en exceso las forales. Dentro de ese elenco de derechos figuran las de autoorganización, su elaboración y aprobación de sus propios presupuestos, toda la materia tributaria, que yo creo que en este foro no hace falta explicar más, carreteras, bienes, etcétera. Y eso implica que esos territorios históricos, con arreglo al diseño constitucional y el propio estatuto, adquieren una configuración institucional desde el punto de vista de las instituciones prácticamente idéntica al que resulta del artículo 152.1 de la Constitución por las comunidades autónomas, que a su vez se asemeja muchísimo, es una versión casi igual de un sistema parlamentario racionalizado, sistema de gobierno parlamentario racionalizado, que implica además el ejercicio de ciertas potestades y competencias. En materia tributaria es clarísima, que implica el cumplimiento por parte de las normas que emanen las juntas generales de cada territorio histórico de un principio tan importante desde un punto de vista constitucional y desde un punto de vista del sistema parlamentario, como es la reserva de ley. La reserva de ley tributaria se cumple, y así se ha refrendado desde siempre por el Tribunal Supremo y luego después por el Tribunal Constitucional, por parte de estas instituciones, y en un ámbito competencial, y los otros que he dicho, que son en algunos casos parejo y en este caso superior al de otras comunidades autónomas. ¿Cómo es posible entonces que, siendo los territorios históricos instituciones que, aunque han asumido parte de lo que son las atribuciones, las competencias de las diputaciones provinciales, las de régimen común, cómo quedan en una posición idéntica a estas en efectos de la estabilidad presupuestaria? Bueno, esto realmente es chocante, porque además, y no lo he dicho antes, pero es una de las claves de la sentencia 76-88, y precisamente en esa interpretación basada en la garantía institucional de la foralidad, que con ella realmente no se está preservando un listado exacto de competencias, de atribuciones, sino que lo que importa es que a través del reconocimiento de esas atribuciones y del contenido que éstas tengan, sea reconocible un sistema de autogobierno territorial que sea identificable como tal por la colectividad y que se corresponda con lo que históricamente a lo largo del tiempo ha sido. Y uno de los rasgos de ese sistema de autogobierno tradicional es su autosuficiencia financiera. Eso lo interpreto, creo yo, si uno analiza el contenido del artículo 41 del Estatuto de Gernika y sus consecuencias, en cuanto que los territorios históricos conservan
su potestad tributaria para establecer, mantener, conservar, etcétera, como dice el artículo 41, sus tributos, sin perjuicio de la coordinación, la armonización con el Estado, de las leyes que el Parlamento Vasco pueda adoptar para el mismo fin, y a través de un esquema en el que esos derechos históricos, ese derecho histórico que originariamente fue exclusivamente territorial, se adapta a la estructura autonómica del Estado, de tal manera que parte de ese contenido histórico y tradicional pues pasa a ser residenciado en los dos niveles de una forma mancomunada, como explicó en su día Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Es decir, que ese sistema de autogobierno territorial autofinanciado se basa en la conjunción de los dos niveles territoriales internos de la comunidad autónoma principales, el de las instituciones comunes y el de las instituciones forales. Y obviamente también tiene sus consecuencias, aunque no lo voy a tratar, con respecto al nivel municipal. Por ahí viene, digamos, la paradoja, ¿no?, la contradicción, por lo menos a mí me lo ha parecido, entre una remisión de las leyes de estabilidad presupuestaria al régimen de concierto y una aplicación de ese régimen de concierto que en la práctica ha supuesto que hasta el 30 de septiembre del año pasado solamente se fijaban los compromisos de déficit, de deuda, etcétera, y las demás cuestiones que prevé el artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica para la comunidad autónoma, para el sector público de la comunidad autónoma, y quedaron fuera de ellos las diputaciones y obviamente también los municipios. Bueno, pues, ¿cuál es la explicación que se ha dado a esto? Pues la explicación, hay dos razones que se han dado y que voy a intentar ver rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con el carácter que ha venido recalcando desde hace tiempo el Tribunal Constitucional, a veces yo creo que sin venir a cuento, el carácter esencialmente tributario, no financiero, del concierto económico. Un repaso del artículo 41 del Estatuto pues vendría a determinar que lo que se está garantizando es una relación entre sistemas tributarios y una serie de reglas, de principios, ¿no?, para poder, derivados que se concretan en la Ley de Concierto Económico, para articularlos, pero todo es tributario, y si la vertiente financiera simplemente viene determinada porque lo que se recauda, los fondos que se obtienen a través de los recursos que se obtienen a través de los tributos, sirven para financiar el cupo al Estado, a las instituciones comunes a través de las aportaciones, a los municipios a través de la Federación Municipal y obviamente a las propias instituciones forales. Por tanto, lo financiero, si yo no lo interpreto mal, y quizá no soy experto, como digo, en la materia, no es algo desconocido para los territorios históricos, pero se dice, sí, vale, de acuerdo, pero es la única fuente. Sin embargo, lo que tiene que ver con el presupuesto estrictamente, con lo que es la deuda u otras fuentes, eso no está en esa actualización estatutaria y, por tanto, en la medida que tampoco se ha acreditado, citando en este caso la sentencia 1184 por parte de la 148/2006, que trata esta cuestión, no se ha acreditado un ejercicio parejo al tributario en materia de endeudamiento por parte de las instituciones forales. Entonces, eso no está cubierto por la disposición adicional primera de la Constitución. Es algo que es ajeno y que es común, por tanto, en su tratamiento al que se dé a las demás comunidades autónomas, y eso da sentido a que solamente los compromisos de la Comisión Mixta de Concierto Económico que se puedan acordar se refieran al sector público de la comunidad autónoma. Bueno, yo con respecto a esta primera interpretación, esta primera tesis, voy a decir que insistir en lo que he dicho antes. El sistema de gobierno territorial, de autogobierno territorial, lo que busca es la autosuficiencia por parte de las instituciones vascas, y ahí se habla fundamentalmente del recurso normal y ordinario, que son los tributos. Pero eso no quiere decir que sea
algo totalmente extraño a ese sistema el posible endeudamiento. Ya ha explicado antes Joseba también pues, cómo ha evolucionado, ¿no?, esa vertiente en la historia, y ha habido desde luego una práctica. Pero bueno, en fin, no voy a entrar ahora en ese terreno, porque yo creo que no es imprescindible. No es imprescindible, y hay una sentencia, la 140, 1990, que se refiere a un supuesto en Navarra en materia de función pública sobre los órganos de representación de los funcionarios en la negociación colectiva en las administraciones públicas, en las que el tribunal hizo una reflexión que yo creo que es válida también para este caso. Allí se dijo que, obviamente, la actualización de los derechos históricos se refiere a materias que son las materias competenciales que se aparecen en la Constitución, que son las que nos manejamos siempre, pero el contenido de esas materias no ha sido siempre el mismo. Y que sería absurdo hacer un reduccionismo de la actualización hasta el punto de que contenidos nuevos, actuales, pero insertables dentro de esas materias, no se entendieran comprendidos en ella. Y por eso, pues, al final, da la razón en ese caso concreto a que por parte de las autoridades navarras se pudiera regular, se pudiera actuar en esa materia. Yo creo que aquí sucede lo mismo, en cuanto a que no solamente dentro del núcleo intangible de la foralidad, por emplear una expresión de la sentencia 76-88, sino por la propia lógica, al fin y al cabo estamos la disciplina de las competencias presupuestarias y sobre la ordenación del gasto, etcétera, son consustanciales a la propia existencia de una institución que pueda cumplir con sus cometidos, teniendo en cuenta los ciclos, ¿no?, y los económicos, etcétera, de esas situaciones en las que se puede estar. Y creo que no tiene mucho sentido el quedarse con la letra pequeña de esto. No obstante, Medina Guerrero dice que él quizás muy estricto en su interpretación, pues su interpretación no va en el sentido de que los territorios históricos a través de las diputaciones puedan acordar sus propios compromisos en el seno de ese órgano conjuntamente con el gobierno vasco de estabilidad, sino donde pone el acento es en que eso sería por un designio del legislador, sería fruto de la discrecionalidad legislativa, no sería una consecuencia necesaria del régimen de concierto económico. Bueno, ya he dicho que yo creo que sí se puede argumentar que sí, y a estos efectos pues tiene utilidad repasar un poco la historia de esa legislación de estabilidad presupuestaria, desde la del 81, con el dictamen del Consejo de Estado de enero de ese año, que aconsejó que para la fijación de los compromisos relativos a Navarra y a Euskadi se hiciera dentro de los órganos de encuentro con el Estado para el concierto económico y el convenio, ese plus de legitimidad de participación que tendrían en esa fijación. Y también es útil, yo creo especialmente útil, el seguir el debate parlamentario de la reforma del 135, en la que Josu Erkoreka, entonces diputado, presentó una enmienda, la número 10, a la proposición de ley que se había formulado conjuntamente por el Partido Socialista y por el Partido Popular, en la que pedía que, al igual que en ese larguísimo artículo se hacía apelación no solamente al Estado, sino a las comunidades autónomas y a los municipios y a las administraciones locales, también hubiera una mención expresa con respecto a los territorios históricos. Obviamente con la idea de que estos tuvieran una disciplina pareja a la de las comunidades autónomas, no para como ha sido explicado antes. En el debate, el portavoz Alonso Suárez del Partido Socialista, que actuaba en nombre de los proponentes de esta iniciativa de reforma constitucional, tranquilizó a Erkoreka y tranquilizó también a los diputados de Nafarroa Bai y de UPN, que también pusieron sus reparos al texto tal y como estaba formulado y querían ver garantizada la expresión adicional en este texto, el texto constitucional, diciendo que era totalmente
neutro, por así decirlo, esa incorporación que no afectaba nada a la disposición adicional y a lo que ella cubría, y que además, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo lógico y lo normal sería que los objetivos de deuda, los objetivos de estabilidad presupuestaria, los que fueren, tendrían que distribuirse internamente con arreglo a las instituciones y procedimientos internos. Es decir, que la voluntad por lo menos de los que estuvieron en ese debate de reforma de la Constitución, fue mantener ese esquema, y además esa voluntad política jurídicamente coincidía también con lo que declaró la sentencia del Tribunal Constitucional 134/2011, que se refería a las leyes de estabilidad presupuestaria, la ley general anterior, la complementaria, en la que el tribunal aclaró algo que en principio debería estar claro, pero que siempre es conveniente precisar, ¿no? Y fue que la estabilidad presupuestaria no es una nueva materia competencial, o no era una nueva materia competencial, sino un principio que había sido un principio del derecho europeo, un principio que se incorporó a nuestro ordenamiento a través de las leyes que he citado, y que adquiría a partir de ese momento rango constitucional, y que obviamente es un principio que vincula a todos los poderes públicos, y con respecto a lo que había sido la sentencia 148/2006 que he citado antes, con respecto a Navarra, no suponía que Navarra, o en este caso Euskadi, estuviese fuera del sistema de estabilidad presupuestaria, no le afectara, sino que, como he dicho ya antes, había una razón adicional de participación en la fijación de esos compromisos. Una participación que es un requisito también del artículo 135 de la Constitución. El apartado 5 remite a esos órganos de encuentro, y no lo hace en singular para referirse al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que habla de los órganos de encuentro entre las administraciones públicas, con lo cual hay que entender, y creo que es así, que en nuestro caso está hablando de la Comisión Mixta de Concierto Económico. Por eso creo que tiene un anclaje constitucional, como se suele decir, ¿no? Y de hecho la ley orgánica vigente actualmente de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuando en su disposición final alude al sin perjuicio de los regímenes de concierto, regímenes forales, lo hace por respecto precisamente a todo lo que acabo de comentar. Es decir, no tendría sentido, por otro lado, desde un punto de vista práctico, que la participación de los territorios históricos en la Comisión Mixta de Concierto Económico, que se hace como miembros de pleno derecho, y que además los acuerdos que adoptar, en este caso, en la aplicación de la Ley de Concierto Económico, el artículo 48, 62b, etcétera, tienen que ser unánimes, y es decir, ¿qué sentido tiene esa participación si no es para participar, para intervenir directamente en la fijación de sus propios compromisos, igual que con los compromisos de las instituciones comunes? Yo no le veo demasiado sentido. Pero hay una razón añadida que ahora expondré con respecto a el reglamento SEC, que todos conoceréis, del Sistema Europeo de Cuentas, porque cuando se suscitó por parte de la Diputación de Vizcaya, y luego esto se trasladó al Gobierno vasco, el consejero al ministro, hace unos años, en 2009, si no recuerdo mal, fue la primera vez, pero luego posteriormente se reactivó este intercambio epistolar. La razón final que daba el ministro para rechazar que los territorios históricos pudieran participar o pudieran tener, mejor dicho, la consideración de entes forales y no de corporaciones locales, es que este reglamento, en la clasificación que hace de los sectores, y concretamente del sector de administraciones públicas, de los subsectores que contempla, prevén que exista un ámbito, digamos, estatal, que cumple todo el territorio, en fin, todo como es lógico, un ámbito local, que digamos que es el mínimo, el más cercano, y uno intermedio, el ámbito regional, en el que, obviamente está en medio de los dos, como es lógico con esta calificación, y que claro, pues que dentro de ese sector regional,
no había categorías, tendría que insertarse a los territorios históricos o clasificarlos con una de ellas y bueno, la opción fue hacerlo sin explicar muy bien por qué, aunque podía estar pesando esa otra interpretación a la que he leído antes de que el concierto económico es exclusivamente, según esa lectura, tributario, debía estar en el escalón local. Bueno, yo esto creo que es un argumento que no es válido porque el que se diga además que que la información que se tiene que proporcionar a la Comisión Europea tiene que ser una información homogénea, tiene que respetar las denominaciones, definiciones, categorías, etcétera, ¿no? del sistema SEC, y que no cabe una doble contabilidad interna y externa y que sería contrario a la efectividad de todo esto. Yo personalmente creo que no, en fin, no soy un gran experto, más bien un ignorante total en materias contables, pero yo creo que no tiene mucho sostén, entre otras razones porque el derecho europeo tiene, además del principio de primacía, obviamente, tiene como otro de sus ejes, de sus elementos, el principio de autonomía institucional de los Estados, de tal manera que el cumplimiento de las obligaciones con la Unión Europea se remite a aquellas autoridades, aquellos órganos que les corresponda por aplicación del sistema constitucional interno. En nuestro caso, pues a los que deban serlo, de acuerdo con la distribución territorial interna, y en este caso con arreglo a la garantía de los hechos históricos y a la propia legislación que en ese momento estaba remitiendo al sistema de concierto económico. Por tanto, es una opción del legislador y no es una obligación impuesta por el derecho europeo. Pero es que además esta interpretación restrictiva o este freno a esa intervención de los territorios históricos también choca un poco con la propia concepción que se ha expuesto antes, ¿no? del principio de estabilidad, la regla de gasto, etcétera, en la que hay una correlación entre ingresos y gastos y se supone que una misma autoridad es la que puede tomar decisiones que afecten a unos u otros. Sin embargo, en nuestro caso, quienes deciden, quienes aprueban las normas tributarias que pueden suponer un aumento o una disminución de los ingresos tributarios, quienes recaudan, quienes gestionan son los territorios históricos, mientras que el gasto no solamente está en ellos, sino que fundamentalmente está en la comunidad autónoma, está en los territorios y está también en los municipios, pero también hay que financiar al Estado a través del cupo. Esta disociación, esta situación tan peculiar, producto de la actualización del concierto económico, como ya he dicho antes, no puede ser ignorada. Tiene que ser mantenida incluso para la propia efectividad, la propia eficacia de este principio. Y en este punto pues es de utilidad ver cómo procedió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de 11 de septiembre de 2008, que se ha mencionado al comienzo por Gemma, en la que, aunque era una cuestión de ayudas de Estado y por tanto pues es distinta, pero el razonamiento que hizo el Tribunal es el lógico y que parte también de ese principio de autonomía institucional. ¿Cuál es la entidad, cuál es la institución o el conjunto de instituciones, en este caso, que son las que determinan que un sistema, en aquel caso, discrimine territorialmente, tenga pueda pervertir, digamos, este régimen y pueda incurrir en las prohibiciones del derecho europeo? Y en el análisis que hizo la abogada general Cocotte y que luego asumió el Tribunal, se veía claramente que, debido a que la actualización supone esa titularidad mancomunada del concierto económico, el sistema tributario y el sistema financiero, diría yo, no es posible comprenderlo si no se tiene en cuenta conjuntamente a las dos. Y eso es lo que da pleno sentido a la remisión de las leyes a que sea en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico, el artículo 62b de esta ley, donde se definan, se comprometan esos objetivos para la comunidad autónoma y también para los territorios históricos, y que la distribución interna, como se dijo en el debate de la reforma constitucional, sea para todos ellos. Felizmente, este planteamiento pues triunfó el año pasado, el 30 de septiembre de 2020,
un momento muy oportuno debido a la enorme crisis, ¿no?, que atravesamos y que durará en el tiempo, como se ha explicado, con una recuperación más tardía que en otros países, y que nos va a permitir y está permitiendo a las instituciones y también a las forales el poder asumir, ¿no?, pues, una acción pública comprometida, implicada con las necesidades que ha ido generando, que perdurarán en el tiempo la pandemia, tanto en todos los órdenes, pero desde luego en todos los que afectan a las competencias forales. Y bueno, y como he dicho también al principio, pues se ve que la vía de la negociación, la vía del acuerdo, la vía de la búsqueda, ¿no?, de soluciones compartidas es algo esencial, y creo que es un buen modelo, es un buen ejemplo en la época política que estamos viviendo, donde afortunadamente estamos en un oasis donde estos principios se practican a diario en todos los niveles, y que sin embargo pues parece que no terminan de cuajar en otros, ¿no? Creo que es una buena experiencia y creo que es un modelo que conviene continuar. Y con esto termino. Gracias.